Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta el versículo 13 hemos leído. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Me siento muy contento, alegre, feliz por tener esta oportunidad, este privilegio de poder compartir la palabra de Dios, el Evangelio, en esta noche. Esta noche leíamos el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Comienza diciendo que apóstol Pablo, dice, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera palabra, primer versículo, habla de que Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, él fue llamado, recibió el llamamiento por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios en la vida del apóstol Pablo se había manifestado, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando antes él era perseguidor, injuriador, ¿no? Del cristianismo. Él perseguía, él, ¿no? Apresaba a los cristianos, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero la voluntad de Dios estaba ya puesta para que Pablo sea apóstol de nuestro Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, como dice en el versículo, ¿no? 1. Dice, a los santos y fieles en Cristo, en Efesios. Dice, bendito, el versículo 3, bendito sea el Padre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La palabra de Dios en esta noche también nos habla de que nosotros somos Señor Jesús nuestro ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice en los lugares celestiales. Nosotros somos personas que también, así como en la vida del apóstol Pablo, en nuestra vida también, ¿no? Se ha manifestado la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? El versículo 4 dice, se escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos ante Él. ¿Esto qué quiere decir? Hemos sido escogidos por Dios, dice, ¿no? Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, ¿no? También en nuestra vida se ha manifestado esa voluntad de Dios. No es coincidencia, no es casualidad. En esta noche, o yo, que estoy de este lado, esté compartiendo o predicando la palabra de Dios, ¿no? La Biblia en otra parte dice también que no es que nosotros escogimos a Dios, sino que
Dios nos ha escogido a nosotros, ¿no? La Biblia habla de esa manera. O sea, esta noche también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice la palabra? De que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿No? Nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hace miles de años atrás, nosotros ya habíamos sido escogidos por Dios, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nosotros originalmente, si vemos, ¿no? Según nuestra vista, según nuestros sentimientos, si cada uno de nosotros nos va a mirarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿No? Teniendo tanto defecto, tanta debilidad. Así realmente soy débil, no tengo defectos, ¿no? No puedo, ¿no? Muchas veces no sobrepasar las situaciones, mi corazón muchas veces es arrastrado también por la situación, por la dificultad, ¿no? Vienen un montón de situaciones, de pensamientos que quieren solamente que, ¿no? Hacerme perder de la vista a nuestro Señor Jesucristo. Quiere desviar mi vista de la cruz del Señor. Quiere desviarme del que yo esté mirando, que en Cristo, como dice la Biblia, somos más que vencedores. Pero a través de la situación, la dificultad, ¿qué pasa? ¿No? Nuestro corazón es arrastrado muchas veces por esa situación, por un problema familiar, nuestros hijos, en el trabajo, sea donde sea, muchas veces también en la iglesia, ¿no? Teniendo una dificultad, un roce con un hermano, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿no? Según nuestra vista vemos también que las otras personas también tienen muchos defectos, ¿no? Pero Satanás a través de esa vista humana nos quiere también alejar. ¿Qué pone? Razón, sentimiento, tiene una dificultad o algo, aquel hermano es así, en el trabajo también, ¿no? Uno ve, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero nuestra vista es totalmente como engañosa, ¿no? Para la vista de Dios, que es la más importante, ¿no? En realidad, para nuestra vida, lo más importante tiene que ser cómo Dios nos mira a nosotros, cómo Dios nos ve a nosotros, ¿no? Eso es importante, no cómo nos ven los demás, porque convengamos que nosotros no vivimos de otros, sino que en nuestra vida nosotros tenemos que vivir, ¿no? Delante de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que día a día renueva su misericordia, su gracia con nuestras vidas, ¿no? Es Dios, es Dios. Cada uno de nosotros, si un día a la mañana, cada mañana, podemos despertar, es porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Así dice la Biblia, ¿no? Que nuevas son sus misericordias cada mañana con nuestra vida. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo muchas veces nos miramos a nosotros mismos? ¿O cómo nos ve Dios? ¿Qué es importante? En realidad es cómo nos ve Dios. Pero si Dios nos ha escogido a nosotros con un propósito, ¿no? Así como en la vida del apóstol Pablo se manifestó la voluntad de Dios, ¿no? Él ha sido escogido, el apóstol Pablo fue escogido por la voluntad de Dios para ser apóstol, para ser siervo de Dios, predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también, ¿no? Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos personas, ¿no? Delante de Dios santos y sin manchas delante de Él, ¿no? ¿Por qué? El versículo 5 dice, vamos a leer, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Este versículo habla también, ¿no? De que en amor nosotros fuimos predestinados. ¿Para qué? Para que ser adoptados hijos suyos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Dice, ¿no? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente habla de la voluntad de Dios, ¿no? No es que nosotros por nosotros mismos
somos o podemos ser llamados hijos de Dios, o podemos ser llamados siervos de Dios, ¿no? Ni siquiera el apóstol Pablo puede decir, yo soy apóstol porque, yo no tengo la sabiduría, yo sé predicar, yo sé evangelizar. No, nada que ver. Sino que la voluntad de Dios para la vida del apóstol Pablo era que él sea predicador, ¿no? El que anuncia las buenas nuevas de Jesucristo. Esa era la voluntad de Dios. En nuestra vida también, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios, no por nosotros, no por nuestra capacidad, no nuestro esfuerzo, nuestra sabiduría o nuestra inteligencia. Nada que ver con nosotros en realidad. Porque en realidad nosotros somos personas defectuosas, somos seres que tienen muchas debilidades, ¿no? Los cuales 100% necesitamos ¿qué? La gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios. Por eso en el versículo 5 nos habla de que el amor de Dios se ha manifestado, que nosotros hemos sido predestinados, o sea, de antemano ya habíamos sido destinados a ser adoptados hijos de Dios, hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Nosotros mismos? No, nada que ver. Por medio, ¿no?, de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Según la voluntad de Dios, que ha enviado ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo hace más de, ¿cuánto? 2000 años. El Señor Jesucristo ya había sido enviado por Dios a este mundo, ¿no? Porque en la Biblia, en San Juan, si vamos al libro de San Juan, ¿no? Capítulo 3, versículos 16 dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dice, de tal manera amó a este mundo, ¿no?, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo, este pasaje bíblico de San Juan 3:16, ¿no?, es un pasaje bíblico muy conocido. Creo que la mayoría de los cristianos lo conocen y lo tienen como referencia. ¿Por qué? Era del amor de Dios. ¿De qué? De que tal manera Dios amó al mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? El mundo somos nosotros. Cada uno de los que estamos en este mundo, ¿no?, somos eso, ¿no? Entonces la Biblia dice que de tal manera me amó Dios a mí, que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que yo crea en Él y no me pierda y pueda obtener la vida eterna, ¿no? Esa era la voluntad de Dios desde el principio. Por eso, antes de que nosotros existiéramos en este mundo, antes de que estuviéramos en los planes de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no?, Dios se había enviado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que por medio de Él, creyendo en Él, obtengamos la vida eterna, para que por medio de Él nosotros obtengamos la salvación de nuestra alma. Cuando la Biblia dice en el versículo 16 de San Juan, dice, no se pierda, ¿no? Yo anteriormente, muchas veces había escuchado este versículo, este pasaje bíblico, ¿no?, y como que muy livianamente, muy superficialmente entendía la palabra, esa palabra, ¿no? Así Dios envió a su Hijo al mundo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para que todos los que creen en Él no se pierdan. Cuando yo leía esa parte de que no se pierda, ¿saben cómo yo lo tomaba? Como que, para que mi vida no sea una vida miserable, ¿no? Para que mi vida no viva siendo un borracho, un adicto, ¿no?, un ladrón, así, ¿no? Dios no quiere que yo viva, no, miserablemente, siendo infeliz, no, sufriendo en este mundo, no. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Pero eso es como superficial, eso es básico, ¿no? Porque verdaderamente, ¿qué es importante? ¿No? ¿Qué es importante? ¿O por qué Dios había enviado a Jesucristo? ¿No? ¿Para qué? Para que no se pierda ¿qué? ¿Qué es lo que es importante para Dios? ¿Saben lo que es importante para Dios? Nuestra alma. Eso es importante para Dios. Para eso Dios, para que nuestra alma no se pierda en el infierno,
Dios había enviado a su Hijo Jesucristo, ¿no? Dice que ese amor tan inmenso que Dios ha tenido a este mundo, ¿no? Se ve manifestado a través de ¿quién? A través del Señor Jesucristo, ¿no? El cual es el unigénito Hijo de Dios, el cual vino a este mundo y se entregó por nosotros, ¿no? Él fue, ¿no?, crucificado, Él fue golpeado, Él fue azotado, escupido, ¿no? A Él de todo le dijeron, ¿no? Muchos lo menospreciaron al Señor Jesucristo, ¿no? Y Él con ese propósito había venido a este mundo para que a través de Él, por medio de Él, nosotros obtengamos la vida eterna, la salvación de nuestra alma del infierno. Dios nos ha enviado al Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos por Él. Por eso esta palabra que esta noche estoy compartiendo, para mí es una palabra de mucha bendición, porque veo que la voluntad de Dios en mi vida, como la de ustedes, que esta noche también están escuchando, también se manifiesta, ¿no? También la voluntad de Dios está en la vida de ustedes, porque no es coincidencia, no es casualidad de que esta noche estemos escuchando la palabra, que estemos compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo a través de esta palabra me siento muy bendecido. ¿Por qué? Porque Dios me habla a mí de que Él me escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Pero por mí, por mi obra, por mi capacidad, por mi voluntad, por lo que yo pueda hacer, no, nada que ver. Más adelante dice que en amor Él nos predestinó. Habla lo mismo que el versículo 4, ¿no? Predestinados, ¿no? Eso quiere decir que desde antemano nosotros fuimos destinados a ser adoptados hijos suyos, en amor, ¿no? Por eso, según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, el amor de Dios, ¿no? Nosotros somos escogidos de Dios, santos y sin manchas delante de Él. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La Biblia habla, vamos a leer, vamos a ir a Gálatas 2:20. Es el libro anterior a Efesios. Gálatas 2:20 dice, es también un versículo bastante conocido, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, versículo 20 de capítulo 2 de Gálatas, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos juntamente con Cristo crucificado, ¿qué pasa? Si Cristo fue crucificado y murió en esa cruz, ¿no? Cristo murió en esa cruz entregando y derramando hasta la última gota de su sangre. Si la Biblia dice que nosotros también hemos sido crucificados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también morimos con Cristo. Nuestro ser pecaminoso también ha muerto con el Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Eso qué quiere decir? De que yo ya no estoy vivo, sino ¿quién vive en mí? ¿No? Una vez, ¿no?, que yo acepté al Señor Jesucristo, una vez que yo conocí el Evangelio, ¿no?, acepté la obra del Señor Jesucristo en la cruz, de que por medio de la crucifixión, por medio de que Cristo ha derramado la última gota de su sangre, yo soy adoptado hijo de Dios, ¿no? Que por medio de la obra de Jesucristo en la cruz yo soy perdonado de mis pecados, salvo, ¿no? Porque convengamos que Cristo vino a este mundo, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Dice que Dios no envió a Jesucristo, a su Hijo, al mundo, para que el mundo sea condenado por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa fue la voluntad de Dios, para salvar, para que por medio de Jesucristo seamos salvos, ¿no? Para que Él nos salve, ¿no?, del infierno, para que por medio de Él obtengamos la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Por eso dice la Biblia que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en nuestro corazón, ¿no?
Continúa diciendo el versículo 20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, me amó y se entregó, ¿no? El amor de Dios se ha manifestado desde el principio en la vida de las personas. ¿Por qué? Aunque éramos, ¿no?, malos, ¿no?, perversos, Cristo murió por nosotros. Vamos a volver a Efesios, al capítulo 2, ahora vamos al 1. Ahí nomás, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida a nosotros? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿no? La Biblia dice que, ¿no?, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Siendo pecadores, ¿no?, estábamos muertos, ¿no? Pero ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, la obra en la cruz, ¿no?, creyendo en Cristo, creyendo que nosotros hemos sido crucificados con Jesucristo y que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, ¿no? Pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? Por eso la Biblia dice que Él ya nos había dado vida a nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por eso, la verdad, me siento muy agradecido, muy feliz, porque la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Lo que la Biblia habla es la verdad, ¿no? Porque la voluntad de Dios desde el principio de la creación era que nosotros tengamos relación con Dios. Cuando, ¿no?, fue creado este mundo, ¿no?, cuando Dios hizo la creación y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en nosotros, Él tenía comunión con el hombre, con Adán, hablaban, tenían esa relación. O sea, Dios había creado al hombre con ese fin, de poder tener esa comunión, esa cercanía con el hombre. Pero a través del engaño de Satanás, la desobediencia del hombre, se introdujo, ¿no?, el pecado, ¿no? Porque la desobediencia, ¿qué quiere decir? De que el hombre, ¿a quién obedeció? La voz de la serpiente de Satanás, y desobedeció la voz de Dios, ¿no?, el cual había hablado a Adán directamente diciéndole, ¿no?, de que no coma del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? En ese momento, cuando el hombre desobedece la voz directa de Dios, por medio de otra cosa o de alguien, sino que Dios directamente le habló a Adán, le dijo, todo lo que está en el huerto pueden comer. Solo una sola cosa le dijo que no, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero desobedeciendo la voz de Dios, obedeciendo la voz de la serpiente, el cual es Satanás, se introdujo el pecado en este mundo. Por eso se introdujo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia, ¿no? Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. En ese momento se introdujo esa muerte, ese pecado, el cual hizo la separación entre nosotros y Dios. Puso la barrera entre nosotros y Dios, ya para no poder tener esa comunión, esa cercanía con nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Por eso tuvo que, ¿no?, enviar a nuestro Señor Jesucristo para que pueda Él quitar de en medio esa división, esa barrera, ese muro que teníamos entre Dios y nosotros los hombres, ¿no? Vamos a leer San Juan 1, vamos a leer San Juan 1:29. San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado de este mundo. Él era el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era el que quitaba la barrera, la separación que teníamos nosotros de Dios, para que nosotros no tengamos relación y comunión con Dios, ¿no? Por eso, ¿no? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos obtener la vida eterna. ¿Por qué? ¿No? Dice, vamos a volver en Efesios, capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿De quién habla cuando dice en quien tenemos, ¿no? Redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿De quién habla? Habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque anteriormente en el versículo 5 dice también que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios, por medio del Señor Jesucristo, ¿no? A través del Señor Jesucristo nosotros podemos obtener todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? Y lo más importante de esas cosas es la vida eterna, la salvación de nuestra alma, ¿no? Si por medio de Jesucristo pasamos a ser adoptados, pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? También por medio de Jesucristo obtuvimos ¿qué? Versículo 7 dice, redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Según qué? La riqueza de su gracia, ¿no? Eso quiere decir que Dios es rico en gracia y en misericordia también, ¿no? Porque sin importar nuestra condición, nuestra manera, nuestro defecto, nuestro carácter, ¿no? A Dios no le importa. Por eso leíamos en Efesios 2.1 que Él nos dio vida hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No cuando nosotros hacíamos las cosas bien, nos comportábamos bien, éramos, ¿no? Unos señoritos que andábamos rectamente por el mundo, por la vida. No, Dios nos había dado, ¿no? Vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra inmundicia, en nuestra vida, ¿no? Descarriada, sin Dios, cuando no teníamos en cuenta a Dios, vivíamos según nuestra manera, según nuestra voluntad. En ese momento ya Dios antemano ya nos había dado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios éramos ¿qué? Fuésemos santos y sin mancha, porque Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Si Dios nos ha escogido a nosotros, ¿ustedes qué piensan? ¿Él no va a continuar su obra en nuestra vida? ¿No se va a manifestar en nuestras vidas? Pues claramente, Dios, si nosotros somos escogidos de Dios, ¿no? Claro que Dios se va a manifestar a través de nuestra vida, a través, ¿no? de la sangre de Jesucristo, el cual, ¿no? nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado, ¿no? Por eso nosotros en Cristo Jesús tenemos redención y perdón de pecados, ¿no? Según la riqueza de su gracia, ¿no? Pero no solo eso, sino que todas las cosas nosotros obtenemos a través de Jesucristo, ¿no? Porque leíamos anteriormente en Gálatas 2:20 que ya ¿no? que con Cristo somos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. ¿Ustedes cómo piensan? ¿No? Si Cristo vive en nosotros, ¿no? ¿Cristo cómo es? ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es santo, ¿verdad? Sí, nuestro Señor Jesucristo es santo. ¿Nuestro Señor Jesucristo es perfecto? Es perfecto, ¿no? ¿Nuestro Señor Jesucristo es justo? Es justo, porque Él es el Hijo de Dios. Si la Biblia dice que si ya no vivimos nosotros, sino que el que vive en nosotros es el Señor Jesucristo, ¿acaso nosotros, si Cristo vive en nosotros, también no vamos a ser nosotros santos? Claro que sí, porque Cristo es el que mora en nuestro corazón. Entonces, por Jesucristo nosotros somos santos también. Por Jesucristo nosotros somos justos, por Jesucristo somos perfectos. ¿Por qué? En realidad, nosotros estamos muertos porque hemos sido crucificados con Jesucristo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo es el que vive ahora en nosotros, ¿no? Pero para esto también
hay algo muy importante que nosotros debemos tener, ¿no? Que es la fe, ¿no? Efesios 2.1, vamos a leer. Efesios 2.1, no, Efesios 2.8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer. Creer. Eso es la fe. En Hebreos habla también, ¿no?, de la fe. ¿Qué es? ¿No? La fe es la certeza, ¿no?, de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera, ¿no? Eso es la fe, ¿no? Tener certeza en algo que nosotros no hemos visto, ¿no? Convicción de algo que aún no hemos alcanzado, ¿no? Eso es la fe, ¿no? Cualquiera, ¿no?, puede creer en algo que ve o que se le manifiesta claramente delante de sus ojos, ¿no? Pero bendito es el que no ve y cree. La Biblia también habla de eso, ¿no? Por eso nosotros, dice que por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es un regalo que Dios nos había dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios se había manifestado. Por eso dice que por gracia somos salvos, ¿no? Esto no es de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. Pero por la fe. ¿Qué es la fe? Creyendo que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros, ¿no?, tenemos la entrada al reino de los cielos. Vamos a seguir leyendo en Efesios 1, capítulo que esta noche estamos compartiendo, ¿no? Dice, el 7 habíamos leído por último, el 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice que, ¿no?, como hablábamos al principio, ¿no?, somos benditos. El versículo 3 decía bendito, ¿no?, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5 dice que somos predestinados, ¿no?, para ser adoptados hijos de Dios, ¿no? Ya somos benditos, somos escogidos de Dios, somos hijos de Dios, somos, ¿no?, redimidos y perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. También, ¿qué hizo sobreabundar en nosotros? Dice, toda sabiduría e inteligencia, ¿no? Quiso sobreabundar, ¿no? También dice que nos dio a conocer, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. ¿El misterio qué es? Un misterio es como algo que uno tiene como una incertidumbre, algo que como no sabe bien qué será, como así, ¿no? Muchas veces yo he escuchado hablar del misterio de la cruz. O sea que la cruz sería ¿no? Algo como que, ¿qué será, no? Como algo que tiene como esa certeza, esa seguridad. Pero, ¿saben qué? El misterio, ¿saben cuál? A través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Porque vino a este mundo con un solo propósito. ¿Para qué? En Mateo habla, capítulo 1, versículo 26 o 27, no recuerdo muy bien, habla, ¿no? Cuando el ángel de Jehová se presenta a la Virgen María, a María, le saluda y le dice, ¿no?, bendita eres, ¿no? Después le dice, ¿no?, después habla, ¿no?, el nombre que le tiene que poner a su hijo, que iba a concebir a través del Espíritu Santo, y le habla, dice, ¿no? Dice, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Desde el principio, la voluntad de Dios, ¿qué era? De que a través del Señor Jesucristo nosotros seamos salvos de nuestros pecados, ¿no? Porque la voluntad de Dios era eso, ¿no? ¿Por qué? Pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, ¿Jesucristo quién es? El Salvador del mundo. Todas las personas conocen acerca de Jesucristo.
El que no es cristiano, el que no vive una vida sin tener como una religión o algo así, si ustedes o nosotros le preguntamos, ¿no? Del 100% de la población de este mundo, a las personas, uno le pregunta. Yo creo que un 90% sabe del Señor Jesucristo, que Él ha sido crucificado. Si nosotros pasamos por una iglesia o vemos muchas veces afiches o ¿no? carteles en la calle donde habla del Señor Jesucristo, ¿no? El mundo le conoce como el Salvador, pero hay un problema solamente en eso, de que aunque el mundo le conoce como Salvador, ¿qué pasa? No cree que realmente Cristo ya le ha salvado de su pecado, que ya le ha perdonado sus pecados. Por eso muchas personas siguen creyendo que son culpables de pecado, que son siendo pecadores. Pero acá nosotros esta noche leíamos en Efesios de que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Que la voluntad de Dios es que seamos hijos de Dios. Ustedes creen, si Dios es santo, si el Señor Jesucristo es santo, es justo, es perfecto, si nosotros somos hijos de Él, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos pecadores? ¿Somos inmundos? ¿O también somos santos a Él igual que Él? Si nuestro Padre es santo, nosotros somos santos. Si nuestro Padre es perfecto, nosotros somos perfectos. ¿Cómo, no? Así como un ejemplo humanamente, ¿no? Si una persona tiene su padre que es un millonario, ¿yo qué soy? Si mi papá es millonario, yo también soy millonario. Si mis padres tienen dinero, yo también tengo dinero, porque yo soy heredero de ellos. Entonces, si nuestro Padre es el Señor Jesucristo, es Dios, ¿qué somos nosotros? ¿No? Somos santos, somos perfectos, somos justos también. Porque Él es justo, porque Él vive en nosotros, ¿no? Por eso, ¿no? La Biblia, ¿no? Es tan preciosa, tan, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Es un tesoro tan grande lo que habla la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, el Evangelio. Vamos a leer el versículo 13 que dice, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta noche también nosotros, ¿qué estamos oyendo? ¿No? En él también vosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, que fuimos sellados, ¿no? Con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, escuchando la palabra de verdad, ¿la verdad qué es? Jesucristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros esta noche también estamos hablando la verdad que habla la Biblia. No lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo no hablo según mi manera, según mi sabiduría, mi conocimiento, sino lo que la Biblia habla. Yo estoy esta noche compartiendo con ustedes, porque dice la Biblia que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? ¿No? De pecado, libre del infierno. Por eso esta noche, ¿no? A través de Efesios estamos compartiendo la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, ¿no? Que nosotros creyendo en él, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Por eso, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, encierra, ¿no? Palabras muy impresionantes. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio, porque dice que el Evangelio viene con poder a la vida de las personas. En mi vida también un día vino con poder, ¿no? Yo antes, siendo una persona vil, ¿no? Menospreciado en este mundo, sin esperanza, llevando una vida miserable, sin sentido, llena de dolor, de angustia, no tenía esperanza, sino solamente me esperaba la muerte, el fracaso, la desilusión. Pero una vez que escuché la palabra de verdad y el Evangelio de salvación, el cual yo creí y acepté en mi corazón que Cristo murió por mis pecados, que Cristo me perdonó, me justificó y me santificó. ¿Por qué?
Él me escogió a mí antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Yo fuese santo y sin mancha. Yo creo en esa palabra y yo soy santo y sin mancha delante de Dios. Por ahí las personas que me conocen pueden ver mi defecto, mi debilidad. Ah, él es así, ¿por qué no? Él tiene esto, le pasa esto. No. Pero más importante es cómo Dios nos ve a nosotros. Dios ve, ¿no?, al Señor Jesucristo a través de nosotros. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Nosotros hemos sido predestinados, somos hijos de Dios, santos y sin mancha delante de Él. Yo un día también recibí y creí en esta palabra en el Evangelio y mi vida fue transformada, fue cambiada. ¿Por qué? Antes de ser un pecador, antes era un pecador vil, sucio, ahora soy una persona santa, justa y perfecta. Ese es el poder del Evangelio, el cual transforma las vidas de las personas. La palabra de Dios tiene el poder para transformar y cambiar la vida de las personas. Por eso dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque la voluntad de Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Por eso estoy muy agradecido, muy feliz, muy contento de poder esta noche también compartir con ustedes esta palabra, este Evangelio, que un día se me había presentado en mi vida, el cual me transmitió la esperanza, el gozo, la alegría en mi corazón. Por eso esta noche quería compartir con ustedes. Hasta acá voy a compartir, voy a orar. Señor Jesús, Padre, le damos las gracias por usted nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted nos había escogido a nosotros, a cada uno, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias, Señor, porque usted nos ha hecho hijos de Dios, santos, justos y perfectos. En esta noche encomendamos todas las cosas en sus manos, orando siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.